Este es el podcast E-Commerce Edge con su anfitrión Jason Greenwood. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast E-Commerce Edge conmigo, Jason Greenwood, su anfitrión. Es un placer para mí dar la bienvenida a nuestro próximo invitado en el podcast, el señor Scott Phillips de Bolt Ventures y Quantum Safe Alliance. Bienvenido al podcast, Scott. Hola Jason, encantado de estar contigo. Es genial tenerte con nosotros hoy y estás llamando desde el gran estado de Victoria, Australia, allí en Melbourne, ¿verdad? Sí, así es. Sí, en realidad soy de Tasmania de nacimiento, pero he vivido en Victoria el tiempo suficiente como para considerarme victoriano. Qué bien. ¿Y cuál de los dos tiene el peor clima? Creo que están compitiendo por eso. Sí, el viento sopla bastante fuerte desde la Antártida directo al muelle en Hobart y tiende a llegar hasta aquí también. Ahora mismo lo estamos sintiendo mucho. De hecho, toda la costa este de Australia lo está sintiendo. Ahora mismo lo están pasando mal. Hay una tormenta que está casi al nivel de un ciclón. Sí, está cayendo mucha lluvia en esta parte del mundo en este momento. Si ustedes están entrando en el invierno, nosotros estamos entrando en el verano aquí en Norteamérica. Sí, viví en Nueva Zelanda casi 30 años. Estoy muy familiarizado con el clima antípoda y sus variaciones. Solo he estado viviendo aquí en Puebla los últimos 2 años y medio. Antes de eso, estuve 18 años en Auckland y 10 años en Christchurch. Así que definitivamente tengo mucha familia en Australia. Familia en Brisbane y amigos por toda Australia. Y de hecho, voy a estar en Melbourne más adelante este año, en agosto, para la Asociación de Comercio Electrónico B2B, la Conferencia Mundial de Comercio Electrónico B2B. Voy a ser el maestro de ceremonias de esa conferencia. Así que estaré por tu zona muy pronto, aunque es un vuelo larguísimo para mí. Tengo que ir de Puebla a Ciudad de México, luego a Los Ángeles, después a Melbourne y luego hacer el recorrido de regreso. Pero va a ser muy divertido. Tengo algunos familiares que van a volar a Melbourne desde Brisbane para pasar un par de días conmigo después de la conferencia, así que valdrá la pena el vuelo. Sí, por supuesto. Es un viaje largo y extenso. A mí me gusta bastante. Es como simplemente recostarse, relajarse y no hacer nada durante mucho tiempo. Es un poco como una meditación. Eso es. Correcto. No podría estar más de acuerdo. Ahora, antes de entrar específicamente en lo que Vault Adventures y Quantum Safe Alliance están diseñados para hacer y por qué los fundaste, ayúdame a entender y ayuda a mi audiencia a entender cómo llegaste a estar en este campo. Si reviso tu historial, definitivamente encajas directamente en la categoría de emprendedor en serie. Fuiste abogado interno, lo que me dice que tal vez en algún momento estuviste calificado como abogado y procurador, lo hiciste por un tiempo, pero prácticamente desde entonces has fundado y dirigido startups. Así que dime, ¿qué te atrajo a este campo después de una carrera en derecho? Muy breve. De acuerdo. Si rebobino la cinta hasta el principio, soy hijo de un técnico en telecomunicaciones, ¿verdad? Así que mi padre era técnico en Telecom Australia y yo era bueno en ciencias y matemáticas. Así que crecí rodeado de osciloscopios y multímetros. Y sé cómo huele el interior de un conmutador de relés magnéticos. Compensé eso en exceso haciendo una carrera de derecho al final. Y eso es divertido porque tengo un pie en ambos campos, la tecnología y el derecho. Pero cuando me gradué como estudiante universitario, pensé que iba a ser abogado, ejerciendo, certificado, pero decidí que realmente quería pasar un tiempo del lado del cliente y de verdad llegar a entender el mundo antes de salir a aconsejar a la gente sobre él. Y nunca volví atrás. Así que comencé mi carrera como tecnólogo. Mi primera experiencia fue en una empresa de desarrollo de software, haciendo análisis de video a finales de los 90. Y sí, así que ese camino ha sido divertido y complicado. Y me metí en blockchain alrededor de, veamos, 2014. Compré un Bitcoin por $700 y luego, un par de años después, me interesé mucho en Ethereum, los contratos inteligentes y ese tipo de cosas. Y finalmente, gracias a ese recorrido, conocí al criptógrafo detrás de nuestro proyecto. Sí, así que ese es el resumen de mi trayectoria. Sí. Como estudiante universitario, me fascinaba mucho la intersección entre el derecho y la informática. Y de hecho, armé mi propia versión de un curso sobre derecho informático antes de que eso siquiera existiera como tal. Principalmente a través del lente del derecho de propiedad intelectual. Me interesé mucho en ese tema y estaba escribiendo sobre eso. Redacté un artículo llamado Derechos de autor en el ciberespacio. Y más adelante me metí de lleno en el tema de la patentabilidad del software.
Sí, He estado muy interesado en ese tipo de cosas durante mucho tiempo. y obviamente saliste de Block Zero, Keyframe y de algunas otras cosas en las que estabas trabajando, realidad virtual, etcétera. Y ahora avancemos rápidamente hasta hace casi 4 años, cuando comenzaste Vault Adventures y te convertiste en miembro fundador de la Quantum Safe Alliance hace poco menos de un año. ¿Qué te llevó a hacer este cambio hacia este nuevo mundo y a decidir iniciar esta nueva aventura hace casi 4 años? ¿Qué fue lo que viste venir en el horizonte que te hizo decir, ok, genial, he disfrutado el tema de blockchain? He disfrutado algunas de las aplicaciones web que hemos construido. He disfrutado algunas de las cosas de realidad virtual, pero siento que tal vez hay una oportunidad más grande en algunas de estas otras áreas relacionadas con la criptografía y en particular con la computación cuántica y la criptografía. ¿Qué fue lo que viste evolucionar en el mercado? Y parece que eres el tipo de persona que le gusta anticiparse a dónde va el juego, ¿verdad? Y quieres estar siempre en la vanguardia, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que viste venir que te hizo decir, oye, necesito iniciar este nuevo negocio en este nuevo campo? Realmente fue la comprensión de que los avances en la computación cuántica son inevitables, no van a detenerse y que van a causar una gran disrupción. Y realmente fue conocer a nuestro criptógrafo lo que me dio una claridad total sobre eso. Él logró convencerme completamente sobre blockchain. Había sido un miembro activo de algo llamado MBTC, Melbourne Bitcoin Technology Ventures, y había enseñado a personas la arquitectura de la información de las blockchains. Y aquí está el asunto. No son lo suficientemente seguras. No son lo suficientemente seguras para hacia dónde vamos. Y yo pensé que las blockchains no son lo suficientemente seguras. Y él dice, oh, su modelo de seguridad es probabilístico, no determinista. ¿Necesitas un modelo determinista si vas a enfrentarte a la computación cuántica? Porque esencialmente la computación cuántica proporciona acceso a un poder de cómputo ilimitado para ciertos tipos de problemas computacionales. Y resulta que uno de esos tipos de problemas computacionales en los que la computación cuántica es realmente buena es romper la PKI, romper la infraestructura de clave pública, que por cierto es la base de todo el comercio electrónico. No vas a poner tu tarjeta de crédito en Internet si no está segura. Y lo que la protege, al final del día, es un certificado digital de una autoridad certificadora, que es una clave pública y una clave privada. Así que esto es cifrado asimétrico, una clave pública y una clave privada. Si es cifrado simétrico, solo tiene una clave, pero tienes que usar esa misma clave para cifrar y descifrar. Y eso es realmente difícil si luego necesitas de alguna manera enviar esa clave al destinatario por Internet. ¿Qué? Oh, no, porque si alguien la intercepta mientras tanto, lo cual probablemente haré, entonces todos tus secretos quedan expuestos. Así que no hay cifrado si alguien más tiene la clave. No hay cifrado efectivo si alguien más tiene la clave. Y así con la criptografía de clave pública y privada está diseñada de tal manera que cualquiera puede acceder a la clave pública y cifrar el mensaje con ella, pero solo tú tienes la clave privada como destinatario. Esa es una innovación realmente interesante, pero depende de que las personas no puedan encontrar la clave privada teniendo acceso a la clave pública, lo cual tienen porque es pública. Si alguien pudiera venir con una elegante computadora cuántica futura y tomar esa clave pública y luego derivar de ella la clave privada, ya nada de eso funcionaría más. Y entonces todas sus protecciones de seguridad de comercio electrónico desaparecen directamente. Y Eso es un problema, por decirlo suavemente, es lo que tenemos aquí. comprendido. He escuchado esta historia sobre la computación cuántica durante un tiempo, que convierte el cifrado moderno en algo que a una supercomputadora actual le tomaría 20 años romper con el cifrado estándar. A menos que seas la NSA y tengas acceso a recursos de cómputo ilimitados bajo los estándares actuales y cifrado basado en bits, entonces podría tomarte años romper el cifrado estándar. Mientras que con la computación cuántica, ese mismo problema podría ser descifrado en minutos u horas o incluso casi de manera instantánea. Así que esto se convierte en un problema real para todos los algoritmos de cifrado modernos que se basan en la computación estándar, es decir, en la computación basada en bits. Lo que me gustaría entender mejor porque no he profundizado en el tema cuántico tanto como tú.
Sin embargo, por lo que he leído, podríamos estar a entre 10 y 20 años de distancia, dependiendo de a quién le preguntes y de lo que escuches, incluso de la propia Google. Y ellos han invertido miles de millones de dólares en computación cuántica, al igual que muchos otros grandes actores en el sector tecnológico. Incluso ellos dicen que probablemente están al menos a una década de crear una computadora cuántica verdaderamente utilizable y accesible al público. Una computadora cuántica que no tenga tasas de error altísimas, que básicamente intente reducir los errores a un nivel siquiera remotamente cercano al de las computadoras modernas. Ese es el gran obstáculo al que incluso ellos en Google se enfrentan. Y por eso me pregunto cómo quiero ser realista sobre cuán inminente es este desafío y por qué es una prioridad para ti, ahora en lugar de dentro de una década. Y, en segundo lugar, ¿qué es lo que piensas hacer respecto a este problema inminente, sin importar el plazo? ¿Cuál es tu planteamiento sobre la solución frente a este tipo de desafío apocalíptico al que nos enfrentamos? De nuevo, realmente no importa si está a 6 meses, 6 años o 60 años de distancia. Tendremos que enfrentarlo en algún momento. Entonces, ¿cómo se ve eso desde tu perspectiva? Así que creo que las predicciones que se han hecho y la versión más razonable que he escuchado es esa. 2/3 de los tecnólogos creen que sucederá en los próximos 10 años y el tercio restante cree que ocurrirá en 15 años. Así que creo que esa es una encuesta razonable sobre lo que la gente piensa al respecto. Creo que eso es una extrapolación de la situación actual, de las formas actuales de la computación cuántica y los desafíos actuales de la computación cuántica. Y en ese sentido es bastante razonable. Lo que creo que no se está teniendo en cuenta es que las formas actuales de pensar sobre la computación cuántica no van a seguir siendo las mismas. Hay un montón de nuevas tecnologías en el ámbito de la computación cuántica que acortarán ese plazo. Así que no se trata solo de tener un gran margen de operación y enfriar tus qubits a una temperatura de un par de milikelvin. Hay máquinas cuánticas a temperatura ambiente, que utilizan fotónica, por ejemplo, un paradigma completamente diferente, un conjunto completamente diferente de piroestructuras. Luego tienes cosas como GANA, una que Microsoft sacó, que se está burlando. Bien, ¿cómo describo esto? Configurar más un campo de efecto cuántico que átomos cuánticos reales. Así que esa es también una manera completamente diferente de verlo, doctor Andy Roark. Entonces, cada una de estas cosas está evolucionando desde una perspectiva de hardware, pero en la última semana hemos tenido algunos anuncios de equipos de investigación que lo están haciendo de una manera diferente desde un punto de vista matemático. Así que están encontrando mejores algoritmos cuánticos que también pueden reducir ese plazo. Entonces creo que una vez que se tienen en cuenta esos factores, creo que la mayoría de la gente probablemente esté equivocada en sus plazos lejanos de 10 o 15 años. Pienso que esto está sucediendo potencialmente mucho más rápido. Ahora, mucha gente usa la analogía de la fusión. Voy a decir lo mismo sobre la fusión. Quizás, pero no hay razón para que esa analogía tenga que ser válida. Podría simplemente romperse y la cadencia con la que estamos llegando. Noticias sobre los principales avances en tecnología cuántica. Pienso que va a pasar algo que actualizará esto súper rápido. Y no estamos preparados para eso, ni de lejos. Y ese fue el origen principal del negocio en primer lugar, que creaste Volt Adventures específicamente para abordar esta inminente y significativa llegada de la criptografía al público en general. Esa es realmente la visión del criptógrafo. He entendido este tipo de cosas en abstracto desde hace tiempo, pero él realmente lo vio. Así que también es ex Telecom y de Telecom Australia, y ha trabajado después de Telecom. Trabajó en Estados Unidos durante más de una década, construyendo infraestructura para mercados financieros. Así que tiene un conocimiento realmente profundo de los sistemas financieros. Y vio el problema de la llegada de la computación cuántica asomándose en el horizonte desde los años 90. Y entonces, cuando lo conocí, llegué a entender que él ha estado trabajando incansablemente, construyendo soluciones, es decir, nunca se detuvo. Se mudó de regreso a Australia a tiempo completo y nunca dejó de construir. Construyó toda esta infraestructura para que fuera segura ante la llegada de estos sistemas cuánticos.
Y una vez que supe de esto, ya no pude ignorarlo, y me sentí profundamente fascinado por ello. Así que él y yo hemos tenido muchas conversaciones durante los últimos 7 años, más o menos. Y él me ha aclarado un montón de cosas. Y luego, como digo, hace unos 3 años averigüé cómo podría ser para mí comercialmente y cómo podría ayudar en el proyecto. Así que luego creamos Bolted Ventures, que es la empresa, y la infraestructura de Bolted Objects es el producto que estamos llevando al mercado. Así que la infraestructura de Bolt Objects es realmente un conjunto de funciones basadas en la nube que brindan soporte para el comercio digital, la privacidad y seguridad de los datos, la procedencia de los datos y también para la gestión de derechos legales. Hay un elemento de esto que realmente se corresponde, apoya y aprovecha el derecho consuetudinario. Y por eso es único en ese sentido, porque no conozco muchos sistemas que realmente se integren completamente con los principios del derecho consuetudinario. Eso es bastante único, en mi opinión. Así que en realidad es un protocolo de identidad digital. No se puede hacer nada de eso sin tener la identidad digital en el centro de todo. Así que eso está presente. Y hay algunas otras piezas de las que podemos hablar en un momento, pero realmente el objetivo de todo esto es que ha sido creado para lograr un perfil de seguridad, el cual se describe como ETS, que es seguridad teórica de la información. Ahora bien, eso significa que es seguro porque está basado en la teoría de la información, ¿verdad? Y eso es bastante distinto de, por ejemplo, la PQC, la criptografía postcuántica, que es la nueva generación de algoritmos más complejos. Pero a las computadoras cuánticas les tomará más tiempo romperlos, aunque no hay forma de probar que realmente sean seguros contra un poder de cómputo ilimitado. Así que esto es lo que hemos hecho de manera diferente, que es que realmente hemos aprovechado el trabajo del padre de la teoría de la información, Claude Shannon. Así que Shannon trabajó para, laboratorios en la década de 1940 y escribió un artículo titulado Teoría de la comunicación de los sistemas de secreto. Y en ese artículo describió cómo es la seguridad teórica de la información. Y esencialmente demostró en ese artículo que se puede construir al menos un tipo de criptografía o un cifrado de un solo uso que es seguro. Demostrablemente seguro en las matemáticas y en la lógica, incluso contra un poder de cómputo infinito. Y en realidad es bastante sencillo. Si lo analizamos, es seguro debido a la arquitectura de la información, la teoría de la información, en lugar de ser seguro porque es tremendamente complicado. Bien. Barron Jr. Ajá. ¿Y quiénes serían los compradores de esta tecnología? ¿Será algo como Shopify? ¿Será algo como la NASA? ¿Será algo como la NSA? ¿Serían empresas como IBM o Microsoft? ¿Quién es? ¿Quién sería normalmente el encargado de implementar esta capa de infraestructura de seguridad de la información? Por falta de un término mejor, ¿en qué nivel de la pila se implementa esto? ¿Lo implementan las propias fintechs como Visa o Mastercard? ¿Lo implementan los proveedores de criptomonedas? ¿Lo implementan las principales casas de bolsa y exchanges de criptomonedas? ¿Quién implementaría esta seguridad? Una capa para que fuera consumible por el público en general y los usuarios de la tecnología. Mi respuesta puede sonar un poco trillada si digo de todas las anteriores. Lo que realmente quiero decir es que ya lo hemos implementado. La cuestión es quién lo utiliza y lo despliega en su propia pila tecnológica. Así que ellos lo integrarán en su propia pila. Parte de esa respuesta trillada es que hay un cierto nivel de inevitabilidad en esta situación. Así que es necesario que lo haya. Mecanismos seguros frente a la computación cuántica, en lugar de hacer una distinción entre resistencia cuántica y seguridad o protección cuántica. Y creo que la criptografía postcuántica y la resistencia cuántica son totalmente válidas, en el sentido de que es mejor que nada, mejor que no hacer nada, mucho mejor, porque te va a dar tiempo. Pero en realidad hay tanto. En el mundo de la criptografía postcuántica, existe este concepto de agilidad criptográfica, o algunos lo llaman agilidad cuántica, que significa cuando implementes, hazlo a través de una abstracción para que luego puedas cambiar ese algoritmo por uno mejor cuando lo necesites.
Y estamos pensando, bien, ¿cómo se ve ese proceso a largo plazo? Significa que vas cambiando cosas hasta que encuentras algo que realmente funcione correctamente. Y lo que creemos que es ITS. ¿Y sería esto algo que el gobierno de Australia, el gobierno de Nueva Zelanda, los Five Eyes, etcétera, querrían adoptar para la seguridad de la información de su ciudadanía, de cosas como pasaportes, de cosas como identificaciones digitales? Punto. Hay mucha preocupación sobre lo digital. Hay mucha preocupación. Y creo que comparto esa preocupación sobre las identificaciones digitales. Y creo que hay mucha preocupación en torno a la CBDC. Me preocupa mucho que los Estados-nación creen CBDC y dinero programable. Tengo verdaderos problemas con eso, pero parece que están totalmente empeñados en ello, en ir en esa dirección, al menos por ahora, porque quieren tener un control total sobre la población. Aprendimos eso durante el COVID, que quieren tener un control total sobre la población y quieren obligarnos a hacer absolutamente cualquier cosa que deseen. En Australia se hizo famoso el lema, sin pinchazo no hay pago. Así que si recibes subsidios y no te vacunas, no recibes el subsidio. Básicamente, si tienes cualquier tipo de dependencia del gobierno, quieren tener un control total sobre tu vida. Eso se ha demostrado una y otra vez, y como sabemos, célebremente el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto es una preocupación pública general para mí. Soy un gran defensor de la libertad, soy un gran defensor de la privacidad, soy un gran defensor del gobierno. Básicamente de que el gobierno no sepa todas mis cosas. Y por esa misma razón, soy un gran defensor del efectivo. Simplemente no creo que el gobierno necesite saber absolutamente todo lo que hago cada segundo del día. Pero mi preocupación es que si esta infraestructura requiere sistemas de identificación completamente digitales, eso entonces normalmente serían emitidos por el gobierno en primera instancia, en el momento del nacimiento o lo que sea, y tal vez tengamos un certificado de nacimiento digital o lo que sea que sea. Mi preocupación es cuánta supervisión gubernamental estaría inherentemente incorporada en un sistema como este. Por definición, cuánta supervisión gubernamental tendría que haber para que podamos desarrollar y ofrecer este tipo de infraestructura digital a nivel global. Sí, los gobiernos tendrán un papel aquí, pero estará bastante limitado a lo que sensatamente pueden hacer, que es que una identidad se compone de atributos de identidad, ¿verdad? Y muchos de esos atributos de identidad son organizados por el gobierno. Tu certificado de nacimiento, tu número de pasaporte, tu número de licencia de conducir y mucho más, creo. Así que cuando alguien viene y establece, prueba su identidad, los llevaremos a esa SAPI en DEFAT o Big Roads o donde sea, elige tu autoridad local. Y ellos dirán, oh sí, soy tal persona y este es mi número de licencia de conducir. Boeing, y volverán confirmados, y almacenaremos ese dato como un atributo de identidad confirmado. Enviamos eso allí y ellos sabían de lo que hablaban. ¡Boom! Tenemos un dato. Recopilamos suficientes de esos datos y decimos, está bien, eres una identidad. Y la infraestructura tiene su propia ética, casi. Así que lo considero completamente Web 3, aun cuando funciona con computación en la nube. Muchas cadenas de bloques dirán, oh, eso es una tontería. No es porque lo que nuestro framework tiene es una arquitectura de control descentralizada, ¿verdad? Y esa es la parte importante de esto. De modo que no podemos entrar y manipular su identidad de la misma manera que no podemos entrar y manipular sus activos digitales. O extraiga sus datos, o fuerza de pago, o algo por el estilo. Se trata, pues, de un protocolo de identidad seguro y autosoberano. Y nuestro criptógrafo se ha dedicado al protocolo. Es un experto en protocolos desde los tiempos de la informática analógica, así que conoce los protocolos. Y resulta que conoce los protocolos de identidad. Y así ha equilibrado todos los diversos derechos y responsabilidades en torno a esto y está intentando alcanzar la perfección en ese conjunto. Así que hay un papel para el gobierno y hay un papel para nosotros, pero en realidad ninguno controla tus cosas. Entonces, esta identificación, este protocolo de identificación hiperseguros, por llamarlo de alguna manera, se almacena en la blockchain. No, no tiene nada que ver con la blockchain, salvo que le rinde homenaje en el sentido de estar inspirado en ella, ¿verdad? El white paper de Bitcoin fue revolucionario, aunque no sea adecuado para este propósito, ¿verdad? Así que está bajo el subtítulo de dinero electrónico entre pares. No es eso, porque ¿cuándo fue la última vez que compraste un café con Bitcoin?
Pero Bitcoin realmente mostró lo que es posible en términos de implementar una arquitectura para la financiarización de Internet a nivel de protocolo. Y así es como yo defino Web3. Y eso es lo que estamos haciendo. Estabas hablando de cómo la clave realmente existe dentro de la infraestructura, pero si retomamos algo que mencionaste antes, que es que esto se genera y se consume una sola vez. Y luego, cada vez que se accede a los datos o a la infraestructura, tiene que generarse una nueva clave. ¿Es correcto? ¿Sí? Así que las claves son deterministas y también efímeras. Pueden ser, en otras palabras, Temporales. sí, pero pueden ser recreadas con la receta adecuada. Con la información adecuada, esa información se reúne a través del generador de claves dentro de la infraestructura. Y puede recrear la clave que se usó, por ejemplo, para cifrar el contenido de un objeto protegido. Así que, sea cual sea la función, hay varias funciones diferentes ahí dentro. Pero a esto las llamamos claves fantasma, ¿verdad? Porque están ahí, pero no están ahí en potencia. Cuando todos los elementos correctos encajan en su lugar, entonces la clave puede generarse, pero esa clave nunca se almacena, ni siquiera cuando se genera. Se canaliza directamente a la función, hace lo que tiene que hacer y deja de existir. Así que la superficie de ataque en esto es tan increíblemente mínima como puedas imaginar. Realmente, es casi inexistente. Y entonces estás diciendo que en este momento, según tu conocimiento, tal vez haya algo por ahí que no conozcas, pero según lo que sabes, dos cosas son ciertas hasta hoy. Primero, no existe ningún otro sistema como este en el planeta hoy en día que haya fusionado estas dos tecnologías de manera significativa en un sistema funcional. Y segundo, esto, en teoría, es completamente impenetrable a cualquier forma de ataque cuántico. Sí. No hay una superficie de ataque conocida, lo cual es algo increíble de decir. Y para una afirmación que necesitará ser probada, tenemos auditorías de seguridad programadas en nuestra hoja de ruta. Nuestro criptógrafo, de hecho, tiene una larga trayectoria en estándares relacionados con este tipo de cosas. Así que sabe exactamente cómo demostrar lo que estamos diciendo. Y sí, así que es completamente único, hasta donde sabemos. Y bueno, es posible que otras personas eventualmente puedan construir algo que encaje en nuestra categoría. Es RTS KMS, pero somos los únicos que conocemos hasta la fecha. ¿Y por qué solo Azure, no Google Cloud, no AWS, ni otros proveedores de nube pública? ¿Y se imaginan un futuro en el que esto pueda funcionar en cualquier nube? Sí, lo hacemos. Y la razón de Azure es porque funciona y teníamos que elegir algo. ¿Y cuáles son los próximos pasos para ustedes? Aparte de intentar salir al mercado, comercializar y lograr altas tasas de adopción de esto en todas las industrias verticales y mercados. Y obviamente el objetivo es convertir esto en un estándar global y lograr que sea un estándar global aceptado, porque sin adopción, vuelvo al ejemplo de VHS contra Beta, puedes tener la mejor tecnología del mundo, pero si no se adopta y no se usa, entonces podría simplemente morir en una caja, morir en un cajón en algún lugar. Así que supongo que esperan que en algún momento haya una masa crítica de adopción. Eso tendría que suceder para que esto se convierta en un estándar global. Oh, absolutamente, por supuesto. Así que cualquier startup tecnológica tiene que enfrentarse al problema del efecto red. Así que hay algo que hay que señalar y es que estos son esencialmente dispositivos de vigilancia. Hay una parte de ellos que no lo es, que es el entorno de ejecución confiable. Si es un chip discreto en una PC o algo así, podría llamarse un módulo de plataforma confiable. Pero es esencialmente el lugar donde puedes guardar un poco de datos que no están siendo vigilados, que realmente son seguros y privados para tu dispositivo. Y eso es lo que proporciona el colocar tu hardware, donde podemos establecer una vinculación entre el dispositivo y la infraestructura. Y por eso no tienes que gestionar tus llaves. Las llaves están aquí, pero básicamente hemos configurado un control remoto seguro para eso. Y esa es una parte importante de la arquitectura de este sistema. Lo interesante es que de este lado, del lado del usuario, el protocolo incorpora un mecanismo mediante el cual puedes recrear ese pequeño secreto, acudiendo a las personas en tu vida que conoces y en quienes confías. Y les dices, oye, mira, necesito un favor, necesito que guardes este pequeño fragmento de información criptográfica por mí.
Y si alguna vez pierdo mi teléfono, consigo uno nuevo, entonces necesito que presiones el botón y me ayudes a volver a vincularme a este teléfono. Y vas a necesitar más de uno. Vas a necesitar varios de esos. Pero no todas las personas, porque la gente sigue con sus vidas y todo eso. Pero algunos, probablemente la mayoría de ellos. Así que tu comunidad de amigos, familiares y conocidos pueden ayudarte a recuperar tu identidad en caso de emergencia. Y el hecho de que tengan que acudir a su red cercana y de confianza les da la posibilidad de decir, espera un momento, ¿qué es esto? ¿Esto? Esto podría ser útil para mí. Y así, potencialmente, podemos generar un efecto de red de esa manera a través del propio protocolo de seguridad. Vaya, el modelo de asociación que creemos que nos permitirá llegar a implementaciones masivas a gran escala de todos modos, en realidad tiene un mecanismo viral detrás de esto para crear esa red adicional, lo que llamamos la estrategia del micelio. No vamos a usar una sola contraseña para esto, obviamente. Sí, Correcto. de acuerdo. Esto deja obsoletos los nombres de usuario y contraseñas, pero también deja obsoletas las llaves de acceso, que son una versión un poco más compleja de lo mismo. ¿Y esto incorpora biometría de alguna manera? ¿Tu dispositivo lo hace? La biometría, cualquier medida de seguridad que tengas en tu dispositivo, es tu tipo de seguridad local, por así decirlo. Eso es lo que necesitas superar para poder tener ese control remoto a través de tu dispositivo. Así que realmente tienes muchos activos ahí, algunas cosas importantes que entonces quieres proteger. Vas a querer aumentar la fortaleza de la seguridad de tu dispositivo, quizá quieras buscar una llave, un HSM o lo que sea. Así que en este entorno, el acceso al arranque sigue siendo acceso root para todos los efectos prácticos. Si puedo entrar al sistema, entonces tengo acceso al sistema y realmente tengo acceso a los datos. Así que si yo, Puedo darte consejos, entonces puedes controlar tus activos, hacer pagos, firmar entrevistas. de acuerdo, genial. Así que va a haber un elemento humano en esto que sigue siendo vulnerable. Eso es lo que digo. No resuelve el problema de que un tipo con un arma entre a mi casa y me diga, pon tu pulgar en esto para descifrar tu iPhone, porque si no te vuelo la cabeza. ¿Eso no lo previene? Así es, sí, sí, pero eso también implica que ellos están asumiendo un riesgo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, totalmente. No tiene sentido. Existe un riesgo. Los robots aparecen en nuestros hogares como nuestro propio equipo de seguridad personal. Sí, aunque los robots giren, los malos también pueden aparecer en nuestra puerta. Sí, eso es cierto. Luego apareció Skynet, un espacio súper interesante, algo en lo que, repito, no soy experto, algo de lo que no sé mucho. Una discusión absolutamente fascinante. ¿Quiénes serían normalmente las personas a las que te gustaría que te contactaran para aprender más sobre esta tecnología? ¿Son los bancos? ¿Son las empresas fintech? ¿O quiénes? ¿Los proveedores de plataformas? ¿Quién sería el ideal? ¿Cuál es tu ECP como tu ECP fundamental? Has mencionado compañías de seguros, pero si ampliamos un poco más el espectro, ¿quién te gustaría que te contactara para aprender más sobre esta tecnología? Porque estoy seguro de que la mayor parte de esto se me escapa y me considero una persona bastante técnica. Una parte significativa de esto se me pasaría por alto cuando entramos en los detalles más técnicos. Entonces, ¿quién sería el ideal? ¿El cliente que debería contactarte? ¿El potencial que debería acercarse para aprender más? Realmente son grupos que se toman en serio el futuro del comercio electrónico y la inteligencia artificial. Tenemos un asociado que está profundamente involucrado en la idea de ontologías dinámicas, de modo que los sistemas piensen estratégicamente, esencialmente, y se muevan hacia donde va a caer la pelota. Y cualquier persona con ese nivel de pensamiento estratégico es, en este momento, nuestro público ideal. La respuesta es, de nuevo, de todas las anteriores, porque está relacionado con, básicamente, esto va a convertirse en parte del protocolo de Internet. Así que anticipamos que prácticamente todo el mundo lo usará y probablemente necesitará usarlo, lo cual, de nuevo, es completamente increíble, pero es un hecho. Así que una de las cosas en las que estoy realmente muy interesado desde el punto de vista del comercio electrónico, manteniéndonos en el tema, son las oportunidades. En torno al marketing de contenido digital, porque un objeto Vault está diseñado para contenido digital. Y parte de eso es eso.
Con la atestación legal, los sellos y firmas, escrituras y contratos, entonces podemos hacer gestión de derechos legales sobre la propiedad intelectual para ese contenido cifrado. Lo que eso significa es que puedes construir un marco de marketing de contenido que permita a las personas entrar y licenciar derechos de autor fraccionados, por ejemplo, un derecho derivado, o quiero hacer un remix, o un derecho de uso. Sí, solo quiero escucharlo, pero ahora quiero tomar un derecho derivado, comprar un derecho derivado y entonces puedo hacer un remix y crear mi propia obra. Pero todas las atribuciones de derechos también se resuelven en segundo plano. Así que el artista original recibe su pago cuando yo recibo el mío por mi contenido derivado. Así que, Estamos hablando, en efecto, de contratos inteligentes de próxima generación. sí, así es. No usamos el término contrato inteligente. Preferimos llamarlos procedimientos, ¿verdad? Es surrealista, pero son procedimientos financieros. Entiendo. Tenemos un modelo realmente interesante para eso, para la economía colaborativa. Y esencialmente lo que pretendemos hacer es permitir que los compradores de licencias puedan luego sublicenciar a las personas con las que comparten. Entonces, en otras palabras, si compro un álbum en algún sitio web y es un objeto resguardado, entonces puedo compartirlo en Bandcamp y hacer que todos mis amigos estén en Bannercamp. Para que lo licencien de mí, la mayor parte de los ingresos irá al artista. Pero yo recibo una comisión y, de hecho, me pagan por presionar el botón de compartir y me beneficio de la larga cola que eso genera. Así que básicamente es marketing de referidos. Y así la versión moderna de referencia. Marketing y DRM todo en uno. Escuche, discusión fascinante. Creo que entendí aproximadamente el 85% de todo lo que discutimos, lo cual es genial. Fantástico. Ahora dejaré un enlace a tu perfil de LinkedIn y a tu sitio web en las notas del programa, pero aparte de eso, si alguien quiere comunicarse con usted y tener una conversación sobre esta nueva tecnología de cifrado, ¿cuál es la mejor manera de comunicarse con usted? Scott en Volta.ventures. Envíame un mensaje directo por LinkedIn. Absolutamente, me encanta. Ahora, al llegar al final de nuestro tiempo juntos, es cuando me toca cambiar los papeles. Te paso el micrófono y te dejo hacerme una pregunta, la que quieras. Puede ser personal o profesional. Señor Scott Phillips de Bolt Adventures, ¿cuál es tu pregunta para mí hoy? Jason, desde tu perspectiva, ¿hacia dónde crees que se dirige la industria de la inteligencia artificial, específicamente en lo que respecta a los derechos legales y las implicaciones jurídicas que esto conlleva? Sí, esa es una pregunta muy buena y muy interesante. Lo último creo que fue Anthropic o fue una de las grandes recientemente, acabo de verlo. La semana pasada hubo un fallo de los tribunales en Estados Unidos, que podían entrenar sus LLMs con material protegido por derechos de autor. Y en efecto, siempre que ese material protegido por derechos de autor básicamente empezó a crear una definición más clara sobre el uso legítimo, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron los tribunales en Estados Unidos. No estoy seguro de si eso se convertirá en la norma, pero sé que, por ejemplo, si leo un libro o si leo un documento o un PDF o algo así, o escucho una pieza musical y luego hago mi propio informe sobre ese libro, por decirlo de alguna manera, no estoy infringiendo los derechos de autor. Pero si cito e incluso si tomo pequeñas citas seleccionadas de esa obra protegida por derechos de autor, eso también está legalmente protegido. Pero ¿dónde está esa línea? ¿Dónde pasa de estar protegido a no estarlo? Es decir, si tomo 3 páginas y cito 3 páginas, ahora, en la mayoría de los casos, estoy infringiendo los derechos de autor. Y creo que donde los tribunales realmente van a tener dificultades es en determinar qué constituye una obra derivada que debería ser compensada y qué es, en esencia, un informe de libro. Tipo de respuesta de un LLM o de un chat GPT o de alguien más. Creo que esa es el área que va a ser realmente difícil de definir y aún más difícil de hacer cumplir. Creo que eso es lo que para mí suena bien, que, ok, genial, los creadores, yo soy un creador. Así que la realidad es que tengo casi 550 podcasts publicados, tengo varios miles de publicaciones en LinkedIn, tengo varios miles de publicaciones en Reddit, en X y en todos lados. Comparto mis ideas con el mundo todos los días, dedico 8 horas a la semana solo a crear contenido y lo he hecho durante años, desde 2016.
Así que la realidad es que mis ideas y mis aprendizajes de los últimos 25 años en esta industria los estoy compartiendo poco a poco con el mundo. Y creo que eso tiene un valor. Pero es interesante que hagas esa pregunta exactamente de esa manera porque tuve un pensamiento similar más temprano hoy. La propiedad intelectual, pero estoy tratando de recordar la frase exacta que se me ocurrió más temprano hoy, pero era sobre esta idea. Cuando trabajo con clientes, muchas veces comparto material propio que me ha llevado años crear, como un cuestionario de descubrimiento o algo por el estilo. Así que estoy compartiendo propiedad intelectual, pero me requiere a mí. Y a lo que me refiero con eso es que está muy bien tener mi material, mi documentación, mis preguntas y mi proceso. Todo eso está muy bien. Pero sin que yo entregue ese proceso no tiene mucho valor. Está muy bien y pueden intentar recrear mi proceso con algún miembro de su equipo interno o algo así, pero son los 25 años de experiencia que tengo haciendo lo que hago los que realmente le dan vida a esa propiedad intelectual y le otorgan valor cuando yo ejecuto el proceso. Alguien más ejecutando el proceso sin la misma experiencia que yo no obtendrá el mismo valor de ello. Así que todavía tengo este conflicto o esta tensión en mi mente y en mi corazón sobre cómo acordamos un conjunto de principios éticos para la IA que sean siquiera razonables y aplicables, y todo lo demás. Y a lo que siempre regreso y de lo que he hablado varias veces en mi podcast, hay dos cosas sobre la ética de la IA que me generan preguntas. Uno de ellos es el famoso enigma de las hormigas del que Elon Musk ha hablado en numerosas ocasiones, que es el siguiente: cuando nosotros, los seres humanos, vamos a construir una carretera, matamos 1 billón de hormigas. No es porque odiemos a las hormigas, es porque queremos construir una carretera. Bueno, en algún momento potencialmente llegará al mismo lugar donde tiene sus propias agendas. Está tratando de lograr algo y en el proceso acaba con seres humanos, porque somos más frágiles que los componentes y piezas que pueden existir en varios lugares al mismo tiempo y no son susceptibles al calor y al frío como nosotros. Por lo tanto, la IA podría eliminarnos, no porque nos odie y quiera que muramos, sino porque tiene una agenda incompatible con nuestra existencia. Eso es lo primero, y todavía me cuesta imaginar cómo sería eso. Segundo, ni siquiera nosotros, como humanidad global, definir globalmente qué constituye una violación estatutaria. Y a lo que me refiero con eso es la edad de consentimiento. Tenemos diferentes países en todo el mundo con diferentes edades de consentimiento que van desde los 12 años hasta los 22, ¿verdad? En algunos países de Medio Oriente, la edad de consentimiento es 12. Y luego tenemos otros países. Cuando me mudé de Estados Unidos, la edad de consentimiento promedio en todos los estados era 18. Y luego me mudé a Nueva Zelanda, donde la edad de consentimiento es 16. Yo pensaba, esto me parece una locura. Me parece increíble que una persona joven en la secundaria pueda acostarse con alguien de 50 años y que no sea considerado violación estatutaria porque tiene 16. Me parece increíble. Pero eso va al fondo del asunto, que es que no podemos ponernos de acuerdo sobre la ética global, ni siquiera en los aspectos más fundamentales de la ley y la vida. ¿Cómo podemos pensar que alguna vez podremos ponernos de acuerdo sobre la ética global de la IA? Creo que es una tarea imposible y creo que eso es lo que más me asusta y lo que más me hace dudar. Oh, eso es interesante. En realidad, no tengo el mismo nivel de preocupación por eso, porque Internet y el grado en que podemos comunicarnos globalmente, como lo estamos haciendo ahora, nos está llevando a un mundo nuevo. Y entonces, la regulación de la IA, la gente habla sobre la gobernanza de la IA. En realidad, no utilizo ese término. Yo hablo de IA gobernada. Y creo que esta es una distinción importante, que es que si puedes poner las bases criptográficas, fundamentos debajo de esto, y que respalden los principios del derecho consuetudinario, los derechos y deberes del derecho común, entonces puedes tener un sistema de IA gobernada. Está gobernada por su propia naturaleza, de modo que una persona tiene responsabilidad por cada IA. Y si existen IAs que no están bajo el dominio de una persona humana que asuma la responsabilidad por ellas y pueda hacerlo, entonces es el protocolo Descartes. Si entiendes a lo que me refiero, esa cosa debería ser apagada. Porque eso es Skynet, hacia donde va ese camino. En realidad, lo que necesitamos es IA gobernada. Así que está gobernada por personas. Y esta infraestructura de la que estamos hablando tiene otro nombre. No es un término muy utilizado públicamente. Es el Internet de las personas. No el Internet, no el IoT, Internet de las cosas.
Actualmente estamos en la era del Internet de las cosas, porque todo lo que hacemos, todas las identidades en Internet, una dirección de ID. Así que deben ser identidades humanas, identidades digitales. Pero eso debe hacerse correctamente, y no queremos marchar como gansos hacia una dictadura totalitaria. Es una línea muy fina. Lo es. Es una discusión fascinante. Y estoy de acuerdo contigo, a pesar de mis preocupaciones y reservas sobre la IA, preferiría ser parte, ojalá, de una solución global en torno a esto. Y preferiría estar contribuyendo a una discusión estimulante sobre esto y sus riesgos. He estado en esta industria durante 25 años. He visto cosas salir terriblemente mal en diferentes momentos, y me gustaría poder contribuir a esa discusión global continua al respecto. En última instancia, se trata de derechos y responsabilidades digitales. Y eso creo que es una parte realmente importante de la cultura moderna que debemos llevar a la discusión principal. Y no pueden ser solo los tecnólogos quienes lideren esta discusión. Y ese es el asunto. Creo que necesitamos artistas. Necesitamos personas de todos los ámbitos de la vida. Necesitamos tanta diversidad en esta discusión como sea posible, porque hay ángulos de esto que los tecnólogos puros nunca verán venir y simplemente no pueden porque su cerebro no funciona, su cerebro no funciona, su cerebro no funciona de esa manera. Mi esposa es una persona creativa, por ejemplo, y yo no me considero creativo, o al menos no un creativo tradicional. Escribir y hablar son mis actividades creativas, pero ella es una creativa más tradicional en el sentido de que puede dibujar y ella es mucho más artística por naturaleza, por defecto. Su configuración predeterminada es ser más artística por naturaleza. Y por eso hay ciertas cosas en las que ella piensa y que ve en el mundo que yo simplemente nunca, ni siquiera se me ocurriría pensar en ellas. Y por eso creo que necesitamos que esta discusión sea una discusión muy amplia. Sí, a medida que buscamos el equilibrio entre todas estas cuestiones complicadas en torno a la tecnología, la seguridad, la gestión de derechos y todo ese tipo de cosas, lo que realmente necesitamos hacer, además, es asegurarnos de que todos tengan una forma de ganarse la vida con la economía digital. Totalmente. Y la economía en general. Pero a medida que todo se digitaliza, tenemos que asegurarnos de que las personas tengan una manera de ganarse la vida y prosperar al otro lado de lo que sea que estamos viviendo, porque claramente estamos atravesando algo importante en este momento. ¿Sí? Y esto tiene enormes implicaciones para los gobiernos, para todo este tema jurisdiccional del que hablábamos y prácticamente para todo lo demás. Así que realmente creo que estamos atravesando una especie de revolución tecnológica en este momento. Es como si estuviéramos entrando en una etapa en la que ese nivel de cambio simplemente sigue ocurriendo. Esto es predicho en la ciencia ficción, ¿verdad? Pero sea como sea que se vea eso al otro lado, tenemos que asegurarnos de que las personas tengan una manera de sobrevivir y prosperar. No podría estar más de acuerdo. Muy bien dicho. Y creo que esa es la manera perfecta de terminar esta discusión tan profunda e interesante. Te agradezco muchísimo tu tiempo y no puedo esperar para volver a hablar contigo pronto. ¿Eres un comerciante de e-commerce, B2B o D2C? Entonces visita greenwoodconsulting.net para aprender cómo podemos ayudarte a escalar tu negocio.